Bueno, muy buenas noches con todo. La verdad que es todo un honor cerrar este ciclo de conferencias llamado Webinar de Viernes de Ecografía, organizado por CESDAC. Ya creo que no recuerdo, casi vamos a tener, me parece que 8 años cuando se inició este proyecto con la Facultad de Medicina de forma externa a través de CESDAC. Y es todo un honor y todo un orgullo ver que también los alumnos de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios están creciendo paulatinamente en cuanto a organizar cursos de alto nivel. En esta oportunidad voy a tomarme el tiempo para hablar sobre el rol preponderante que tiene la ecografía en la valoración del escroto agudo. Es una conferencia un poco larga, pero vamos a hacerla un poco amena porque tiene muchas imágenes y algunos videos. Y la idea es de que quede todo esclarecido, que no queden dudas, ¿no? Si al final hay alguna, igual van a hacer sus preguntas, como ya lo mencionó la organizadora, para que se le responda y no queden con ninguna duda. Así que no vamos a tomar el tiempo adecuado para esta conferencia. Voy a apagar mi cámara para evitar que se consuma mucho internet y de repente hay algún corte. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Vamos a empezar. Entonces, para la valoración del escroto agudo, hay que tener en cuenta de que la ecografía va a ser capaz de evaluar simultáneamente tanto la morfología como la vascularización de los testículos de epidídimo. Y nos va a permitir hacer un estudio comparativo con el lado sano, si es que obviamente estuviera el otro lado contralateral sin ninguna afección. Pues por eso es muy importante comparar, en este caso utilizando para escroto un traductor de alta resolución, ¿no? Y poder comparar, por ejemplo, como ven en la diapositiva, un testículo completamente homogéneo, con una ecogenicidad conservada y muy bien vascularizado en comparación con el lado izquierdo, que no tiene vascularización. Hay que tener en cuenta que el escroto agudo es la emergencia urológica más frecuente y su diagnóstico va a presentar un gran desafío para nosotros. Y el objetivo principal va a ser diferenciar los pacientes que van a requerir cirugía de aquellos que solamente van a necesitar tratamiento médico conservador. Y las causas son múltiples. Ustedes revisan la literatura, hay múltiples causas, pero de acuerdo, digamos, a qué tan agudo puede ser la molestia, nosotros vamos a tratar en esta oportunidad sobre la torsión testicular, la torsión del apéndice, la orquiepididimitis, trauma, hernia, sobre todo la inguinal indirecta, que da la famosa hernia inguinoescrotal, y el edema escrotal agudo idiopático. Comencemos con la torsión testicular. Recordar que esta torsión o torsión del cordón espermático va a implicar una obstrucción del flujo, primero venoso y luego arterial, que luego va a llevar a la isquemia testicular, dependiendo del grado de torsión, que puede pasar de 180 a 270 grados, y también va a depender de la duración de esta torsión. El rescate testicular es más probable en pacientes tratados antes de las 6 horas, posteriores al inicio del cuadro clínico. Así es que hay que tener en cuenta el grado de torsión del pedículo vascular porque varía entre 90 grados a 3 giros completos. En cuanto a la patofisiología, la obstrucción del retorno venoso linfático va a llevar a una oclusión de la arteria testicular que aproximadamente 2 horas puede llevarnos a infartos venosos y a pasar las 6 horas ya la isquemia va a ser irreversible. Por eso es muy importante tener en cuenta que cuando llega un paciente, primero a la parte clínica, por el urólogo o el médico especialista que recibe al paciente, tiene que ir contra el reloj, ¿no? Y también cuando nos mandan al paciente para la ecografía, también estamos nosotros contra el reloj para hacer un diagnóstico exquisito, digamos, y poder definir si este paciente tiene signos o no de torsión testicular. En cuanto a lo que es los factores de riesgo, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes no tienen problemas de salud subyacentes ni condiciones predisponentes, pero hay algunos factores que podrían aumentar el riesgo de torsión testicular, como por ejemplo el tamaño testicular, el tener un tumor, antecedentes de trauma, el ejercicio intenso, la edad
malformaciones anatómicas congénitas, criptorquidia, genética, y algunos autores también que se ha revisado dicen que también que el clima frío podría hacer que podría haber una torsión. De esto hay que tener en cuenta que la deformidad de badajo en campana es el factor predominantemente en la torsión testicular, en la cual la túnica vaginal tiene una adherencia anormalmente alta a nivel del cordón espermático, dejando al testículo libre para poder rotar. Esta deformidad predispone a la torsión intravaginal del testículo y, como ya les mencioné, es el revestimiento completo del testículo, el epidídimo y la porción del cordón espermático por la túnica vaginal. Esta se reporta en un 5-16% de los casos y se observa bilateralidad entre un 66 y 100% de los casos. Entonces, teniendo en cuenta esto, que la torsión testicular se produce debido a varias torsiones del testículo cordón espermático y con la consecuente obstrucción del flujo sanguíneo, hay dos tipos, la intravaginal, que es la más frecuente, y la extravaginal. La extravaginal se produce generalmente intraútero, puede ser también en el recién nacido o en el periodo neonatal. La causa es debido a un obernaculum testis débil, a una ausencia de fijación de los testículos en el escroto, y se produce a nivel del anillo externo, en la cual el giro va a comprometer al testículo, epidídimo y a la túnica vaginal, ¿no? Habitualmente ya el daño es irreversible. Cuando es intraútero, el niño nace con dos bolitas bien duras y ecográficamente solamente se ven imágenes redondeadas, heterogéneas, avasculares completamente, ¿no? Con respecto a la intravaginal, que es la más frecuente, representa el 65% a nivel de la adolescencia, con un rango de edades entre los 3 y los 20 años. La causa es que la túnica vaginal se va a insertar en el polo superior del testículo. Este teste va a poder rotar libremente dentro de la misma, dando el aspecto de la deformidad de badajo de campana que les mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, esta tablita para tenerla en cuenta siempre, la torsión intravaginal es más frecuente en la adolescencia, la extravaginal es perinatal. En cuanto a la frecuencia, más frecuente la intravaginal en un 90% aproximadamente y 10% la extravaginal. Con respecto a la patología es la deformidad de badajo en campana en la intravaginal y en la extravaginal es la falta de fijación de la túnica vaginal parietal a la pared frontal posterolateral. En cuanto a la clínica, es un dolor súbito severo, puede haber náuseas y vómitos en la intravaginal, y en la extravaginal generalmente el paciente es asintomático, ¿no? El testículo se encuentra indoloro y duro, firme. En cuanto a la torsión extravaginal en las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que la torsión neonatal se diagnostica más o menos en el primer mes del nacimiento. Habrá entre un 12-15% de las torsiones representan las torsiones en la infancia, y hay algunas, la frecuencia va a tener, puede ser infraestimada debido a que muchos confunden este tipo de torsión con criptorquidia o con atrofia testicular. Suele ser bilateral en un 20% de los casos. En función del momento en el cual aparecen estas manifestaciones, se divide en la torsión prenatal y en la torsión postnatal. En la prenatal, ¿no? Es intraútero, generalmente lleva un curso prolongado, no hay un cuadro clínico urgente, la torsión pues neonatal es la más frecuente, en un 70-80% de los casos. Se detecta generalmente el recién nacido no tenía ningún problema previo, presenta como un tumor inguinal o escrotal, ¿no? De forma dura, se puede palpar. En cambio, la torsión postnatal ocurre después del nacimiento y se manifiesta con un cuadro clínico de irritabilidad, dolor escrotal agudo, puede haber eritema, tumefacción escrotal, en la cual el recién nacido previamente no tenía los testículos los tenía normales, ¿no? Entonces, para cerrar esto, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la torsión extravaginal, si la torsión ocurre lejanamente a la fecha de nacimiento, ese niño nacerá generalmente sin testículos, ¿no? O puede haber atrofia testicular, porque ya habrá pasado el proceso inflamatorio, ¿no? Y va a atrofiarse debido a que no va a haber vascularización por largo tiempo desde la vida intraútero del bebé. Si la torsión ocurre a semanas o días del nacimiento, el bebé puede nacer con una masa dura e indolora. Y si la torsión está próxima al nacimiento, el cuadro clínico puede ser similar al lactante o al niño mayor. Con respecto a la clínica de la torsión intravaginal, pues la mayoría de estos casos son espontáneos o puede pasar en el contexto de un traumatismo leve o incidental.
Aproximadamente en el 5-8% de los casos, el traumatismo es importante. El hemiscroto puede estar inflamado o eritematoso y el inicio del dolor testicular severo y repentino y no se alivia con la elevación del escroto. Obviamente no va a haber cuadro clínico de fiebre ni secreción uretral, ¿no? Es importante en realidad tener en cuenta la famosa torsión testicular intermitente. Esta generalmente no se diagnostica con mucha frecuencia porque pasamos por alto algunos tips, digamos, del cuadro clínico, en lo cual hay antecedentes de periodos de dolor agudo, generalmente en la ingle, que se acompaña a vómitos y a un posterior alivio espontáneo. El examen físico puede revelar elevación del testículo afectado, ausencia de reflejo cremastérico, posición transversal del testículo, rotación anterior del epidídimo y alivio del dolor o una distorsión manual exitosa. Para esto existe el score twist, no sé si lo habrán escuchado, que se calcula obviamente para determinar la necesidad de utilizar la ecografía para dar este diagnóstico. Entonces, con respecto a este score twist, dado por el doctor Sijin Feng y el doctor Hamish Smith, nos habla que es un score para tratar de evaluar la sospecha de isquemia y torsión, ¿no? Como una herramienta de decisión clínica que se utiliza para la evaluación de lo escrotoagudo, sobre todo para la torsión. Esta se va a basar en el historial y en el examen físico para estimar la probabilidad de torsión. Actualmente este score está validado netamente en la población pediátrica y tiene como objetivo reducir el número de ecografías innecesarias en caso de sospecha de torsión. Esto creo yo que más que todo es en tratar de definir si hay pacientes que ya tienen características clínicas evidentes de una torsión, pues vayan a sala sin necesidad de perder el tiempo esperando, por ejemplo, que llegue el ecografista o radiólogo para que haga un examen, ¿no? Y reconfirme a lo que se sospecha ya clínicamente. Entonces, en cuanto a esto, los criterios que se emplearon era edema testicular, le daban 2 puntos. Si el paciente presentaba un testículo duro, 2 puntos más. Ausencia de reflejo cremasteriano, 1 punto. Si tenía náuseas o vómitos, 1 punto. Y si el testículo era de localización alta, 1 punto. Entonces, de acuerdo a eso, la interpretación que se daba era, si obtenía un score de 0 a 2, era de riesgo bajo, un valor predictivo negativo del 100% para la torsión, y generalmente no se requiere consulta de ultrasonido ni siquiera con el especialista de urología. Si el score va entre 3 y 4, el riesgo es intermedio y el ultrasonido está justificado. Y si el score tiene 5 o es mayor a 5, tiene alto riesgo de sospecha. Por lo tanto, el valor predictivo positivo, que es casi del 100% para la torsión, no va a requerir de hacer un ultrasonido y más bien se requiere ya la consulta urológica urgente para hacer una cirugía de salvataje testicular. Así es que recuerde, ¿está segura que es una torsión testicular? Si está segura, emplea el score twist, ¿no? Dice nuestro amigo Taz. En cuanto a la torsión extravaginal, miren acá, es un recién nacido, que el testículo derecho estaba dentro de los parámetros normales ecográficos en cuanto a la ecogenicidad, en comparación al lado izquierdo, que prácticamente era una calcificación. Es una forma, ¿no? Testículos duros. Otro caso, este niño nació, recién nacido, nació con ambos testículos, tanto el derecho como el izquierdo, con solamente una perla cálcica, solamente una calcificación en cada bolsa escrotal. Y este recién nacido, una vez que nació, después de, después de una semana, tuvo una torsión, ¿sí? Una torsión testicular izquierda. Comparen con el lado derecho, ecogenicidad conservada, tamaño normal, el izquierdo el tamaño es mucho mayor, es heterogéneo, no hay vascularización dentro del testículo izquierdo, es casi periférico por la hiperemia reactiva, la pared escrotal, si se dan cuenta, está completamente engrosada, con cambios de edema, con signos de edema, ¿sí? Es muy importante tener a la mano el Doppler, es muy importante para lo que es escroto agudo.
En cuanto a los hallazgos de la torsión intravaginal, pues estos van a depender. Tenemos la torsión del cordón espermático, que obviamente este va a reflejar el mecanismo etiológico y probablemente excede el hallazgo más específico y sensible, tanto en la torsión completa como en la incompleta, porque miren en el video que está corriendo, se está encontrando el signo del remolino o del torbellino, según algunos autores, ¿no? Eso nos dice que a este nivel está la torsión, ¿sí? Está girando, miren acá como un signo de whirlpool o remolino. A este nivel está la torsión, por eso es muy sensible y específico y tenemos que tratar de llegar a encontrar este hallazgo. Bueno, el signo de remolino es una masa laminada con capas concéntricas justo en dirección cefálica al testículo, que va a representar obviamente los componentes de un cordón espermático enrollado. Y también podemos emplear el Doppler color y vamos también a poder visualizar cómo se ven las aspas de un molino con el color, dándonos el diagnóstico de la torsión. También hay que evaluar el flujo sanguíneo alterado, ¿no? En una torsión incompleta, como ven en la parte inferior, derecha de su computador, van a ver que hay flujo, pero este flujo generalmente puede ser periférico y escaso y tiene índices de alta resistencia, es decir, mayor de 0,75. Inclusive en algunos casos puede haber diástole reversa. Eso nos indica que podría ser una torsión incompleta. Y siempre tenemos que comparar con el lado contralateral. Y miren cómo es el mapa color en el testículo que aparentemente no tiene la clínica de torsión frente al testículo que sí la tiene. Y en la torsión completa, como ven en las otras imágenes de su mano del computador inferior izquierda, van a ver que se le pone el Doppler color y no hay nada de captación de señal color. Están aumentados también de tamaño, tanto testículos como epidídimo. Miren en esta imagen, el derecho está completamente aumentado de volumen, está abierta la caja de color, donde sí capta el izquierdo, pero no el derecho. Bueno, y en la imagen ya digamos, del bebé, estamos viendo un testículo, una bolsa fetal derecha completamente enrojecida, ¿no? Con signo de hiperemia. También hay que tener en cuenta la ecotextura, ¿no? La ecotextura es muy importante. Generalmente es un hallazgo temprano, si es que es homogénea, generalmente hipoecogénico por hiperemia, avascular, y eso se da antes de la necrosis. Luego, cuando comienza a haber una ecotextura heterogénea, miren la imagen del medio y el video que está corriendo en la parte inferior izquierda del monitor, ya es un hallazgo tardío, generalmente pasada las 24 horas, que va a implicar necrosis. Las regiones que ustedes están viendo hipoecogénicas representan necrosis y las hiperecogénicas van a representar la hemorragia. El testículo está obviamente reperfundido. Y también, como ven en las imágenes, va a haber un hidrocele reactivo. También puede haber un engrosamiento reactivo de la pared escrotal con hiperemia y aumento del flujo en el examen Doppler color. Y también puede haber neovascularización testicular periférica. Esto de acá se va a dar varios días después y representa un reclutamiento y ampliación de las pequeñas colaterales periféricas que pueden incidir en la circulación de la bolsa escrotal y solo se van a profundir las partes periféricas parcheadas de los testículos, ¿no? Miren cómo está engrosada la pared escrotal con signos de edema, vascularizada por hiperemia reactiva, el testículo ya es heterogéneo, un poquito de hidrocele reactivo, ¿no? Pero el testículo no tiene nada de flujo, ¿no? A nivel intratesticular en sí. Entonces hay que tener en cuenta que hay falsos positivos, ¿ya? Sobre todo en niños pequeños. Por eso yo a mis alumnos siempre les digo, ¿no? Tener una herramienta diagnóstica como la ecografía y tener sobre todo el Doppler es saber optimizar la calidad de la imagen. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, pacientes pequeños en las cuales de repente el volumen del testículo es menor de 1 cc, se dice que puede encontrarse flujo casi en menos del 32% de estos pacientitos. Es que son tan pequeños los vasos que si no bajamos el PRF o la velocidad o la escala, no vamos a poder captar esta irrigación del testículo y vamos a creer que es avascular, que no tiene flujo, y no es así. Así que hay que bajar bastante en lo que se pueda el PRF. Gracias a Dios hay cada vez softwares de Doppler mucho más avanzados
traten de emplear el que tengan. Si no tienen entre color y power, utilicen el power, porque recuerden que el power Doppler detecta flujos de vasos pequeños, digamos, de velocidad más lenta, ¿no? Y los falsos negativos son las torsiones iniciales o incompletas, donde el flujo relativamente es normal, y el fenómeno también de torsión-distorsión, donde el flujo es normal e incluso puede estar aumentado. Y eso vamos a evitarlo, como les mencioné, explorando el cordón esflemático, ¿no? El signo del remolino, para encontrar la anomalía anatómica primaria. Entonces, ¿por qué es tan importante? Por eso yo siempre en las conferencias, si es full ultrasonido, netamente imágenes, pero acá es importante que entiendan que es importante este diagnóstico para tratamiento y pronóstico. Miren acá, este es clave para que sea exitosa la cirugía, ¿ya? Si el testículo se puede extorsionar con poco daño, si es que ha sido tratado o, digamos, si va a sala de operaciones antes de las 6 horas. Si ya está necrosado el testículo, ya generalmente el paciente va a requerir una orquiectomía. La probabilidad de salvataje ocurre con respecto a las horas. Si es menos de 6 horas, aproximadamente puede haber un 100% de recuperación del testículo. Si va entre 6 y 12 horas, casi el 50%, y si va por encima de las 12 a 24 horas, casi es un 20% de viabilidad del testículo. Ahora, recordar que la torsión testicular intermitente también puede progresar finalmente a un infarto agudo. Tiene que fijarse ese testículo, ¿no? Generalmente, cuando sucede eso, se opera el que está con la torsión y se fija el contralateral. Entonces recuerden que la torsión testicular es una urgencia quirúrgica, requiere una intervención antes de las 6 horas. Dolor agudo e inflamación, no confundir con una orquiepididimitis. Recuerden que es porque gira el cordón reumático, queda el flujo sanguíneo, y la ecografía Doppler va a ser el examen de elección, ¿no? Para hacer este diagnóstico. Obviamente, si es que están lejos en la serranía y utilizan el score twist, le va a servir bastante, ¿no? Porque si ya tienen clínicamente y con examen físico que es torsión, para pedir un ultrasonido y de repente no lo tienen o no está muy a la mano, no está cerca, van a perder tiempo. Entonces recuerden que la característica de un testículo en la torsión va a depender de cuántas vueltas ha dado esa torsión, cuántos giros y cuánto ha durado la torsión. Entonces podemos tener un testículo homogéneo, hipogénico, de repente al principio con algo de vasculación periférica, pero con alta resistencia, a tener testículos como estos, completamente heterogéneos, con zonas de necrosis, con zonas también de hemorragia, vascularización periférica que nos hablan de algo de reperfusión, ¿no? Es conforme pasan los días, pero ya generalmente no se puede hacer nada con los testículos. Como segundo punto, vamos a hablar de la torsión de las apéndices, ¿no? La torsión del apéndice, sobre todo testicular, o torsión de la hidatides de Cecil de Morgagni, es el retorcimiento de este apéndice. No generalmente se localiza a nivel del polo superior del testículo. No tiene generalmente una función definida en el cuerpo, puede causar dolor al torcerse, hinchazón, que podría empeorar con el paso del tiempo, ¿no? Esta torsión ocurre en cualquier momento, lo más probable es que se presente durante el sueño, ocurre en varones, generalmente preadolescentes, y cuando el apéndice testicular se retuerce, bueno, obviamente, así como cualquier torsión, va a bloquear su propio suministro de sangre, y esto generalmente no causa ningún daño grave. Recordar que hay 4 tipos de apéndices, la testicular, que es la más frecuente en el 90% pues, se presenta en el 90% de los testículos, es la hidatides de Cecil de Morgagni, también está el apéndice del epidídimo en un 7%, que es el resto remanente del conducto de Wolf, en la cabeza del epidídimo, el órgano de Giraldez o paradídimo, que es derivado de la parte inferior del conducto de Wolf, que se sitúa en el cordón espermático, y el conducto aberrante del epidídimo, que es la Vance aberrant de Haller, que es el resto del cuerpo de Wolf, que se sitúa en el nivel de la cola del epidídimo, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta que la mayoría de varones lo tenemos, ¿sí? Pero no son visibles generalmente porque no hay una ventana acústica adecuada. Así es que lo vamos a ver adecuadamente cuando tengamos un poco de hidrocelio o un poco de líquido. Entonces, estas apéndices pueden ser sólidas, como están viendo en las imágenes superiores, ¿sí? De apariencias sólidas o de apariencias quísticas.
a nivel del epidídimo o a nivel del polo superior del testículo. Entonces, en los videos que están viendo abajo, como movilizamos un poco haciendo presión, estos son apéndices normales. El asunto es que se pueden torcer. Y ahí es el problema, ¿no? Pero son apéndices normales, tanto sólidos como quísticas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, dolor en el testículo de un lado del escroto, obviamente, del cual está afectado, puede haber hinchazón, enrojecimiento del escroto, el escroto puede estar sensible al tacto, puede haber un bulto duro por encima del escroto, y la clave diagnóstica, según muchos autores, es localizar el punto azul violáceo por arriba del escroto, ¿no? Como ven ahí en la imagen, cuando están cogiendo el testículo de un niño, ese aspecto azul violáceo, que generalmente se presenta en un 21% de los casos. ¿Cómo podemos verlo por ecografía? Pequeñas masas o hiperecogénicas adyacentes tanto al epidídimo como al testículo, aumento leve de volumen y ecogenicidad del testo o del epidídimo, también podría haber, puede haber hidrocele reactivo y engrosamiento de la pared escrotal, el Doppler va a mostrar hiperemia del epidídimo, y el apéndice torcido obviamente va a ser avascular, ¿no? Como ven en las imágenes de abajo. Tenemos un apéndice que está completamente heterogénea, aumentada de tamaño. Al Doppler color no capta nada de flujo a este nivel. Acá tenemos otro tipo de apéndice, ¿no? Que está entre, esta es la de Morgagni, que está entre el mismo testículo y el epidídimo, aumentada de volumen. Acá se le coloca la caja de color y no hay ninguna captación de señal. En las fases tardías va a haber hiperemia reactiva de las partes blandas adyacentes y del escroto. El testículo puede presentar también vascularización normal o hipervascularidad. Las apéndices infartados van a disminuir de tamaño y obviamente pueden calcificarse y liberarse. Lo encontraríamos con un pequeño hidrocele, de repente como las famosas perlas escrotales o escrotolitos, ¿no? Entonces, más imágenes en las cuales ven que se emplea el Doppler de poder o de amplitud, el Power Doppler, o el Color también, donde la apéndice que está afectada no tiene vascularización. Un poco de hidrocele reactivo y también la pared escrotal tiene un poco de edema. En estas imágenes que estamos viendo y el video que está corriendo, es para mostrar los famosos escrotolitos. Es decir, cuando uno encuentra en un paciente asintomático, de repente, que se hace un chequeo testicular, vemos esas imágenes, estamos pensando que probablemente ese paciente ha tenido en algún momento una torsión de sus apéndices, ¿no? Se necrosan, se caen y se calcifican. Y ese es el hallazgo que encontramos. Recuerden que este tiene un tratamiento reposo-analgesia, la mejoría progresiva hasta la resolución del cuadro clínico en aproximadamente casi 10 días, ¿no? La literatura nos habla que solo hay tratamiento quirúrgico para la extirpación del apéndice, ya sea testicular o epididimaria, en los casos de dolor refractario al tratamiento médico o en aquellos episodios recidivantes, ¿no? Y no está indicada la exploración quirúrgica del testículo contralateral, como si lo está en una torsión testicular. Lo recuerden, el dolor no es tan abrupto como una torsión testicular, hay incremento de volumen, la ecogenicidad va a variar también de acuerdo al tiempo de evolución, es avascular el apéndice, tanto el testículo como el epidídimo adyacente puede haber una hipervascularidad eh, tipo hiperemia, puede haber hidrocele, la pared escrotal también puede estar un poco comprometida con edema, y al momento de necrosarse, pues estas caen y terminan calcificándose y llamándose perlas escrotales o escrotolitos. Con respecto a la orquipididimitis, hay que tener en cuenta que es una infección, tanto del epidídimo o del testículo. Recuerda que el epidídimo va a almacenar y transportar el esperma de los testículos al pene. Esta orquipididimitis suele ser unilateral, pero puede afectar también a ambos lados. Puede ser bacteriana, puede ser viral o micótica. Y con respecto a los pacientes que tienen factores de riesgo, sobre todo anomalías del tracto urinario asociada, va a haber marcada tumefacción del epidídimo. La enfermedad suele ser recurrente en este tipo de pacientes y también la evolución de esta enfermedad suele ser más prolongada. Recordar que esta infección va a originarse a nivel de la vejiga o de la glándula prostática, ¿ya? Y que se va a diseminar a través del conducto deferente y los linfáticos del cordón enfermático hasta el epidídimo, que finalmente van a llegar al testículo provocando la epididimorquitis.
Entonces, teniendo en cuenta esta progresión, la infección va a comenzar a nivel de la cola del epididimo. Más frecuente es encontrar una epididimitis, y conforme avance este cuadro ya podemos encontrar una epididimorquitis por la progresión de esta infección, como les estoy mencionando. Con respecto a las causas, recuerden que hay una infección del tracto urinario o del virus de las paperas también que se puede propagar hacia el epidídimo. Puede ser también debido a un trauma o una lesión a nivel de los testículos. Puede también ser por enfermedad de transmisión sexual, como gonorrea o clamidia, y también algunos refieren por el uso de amiodarona para patología cardíaca. Con respecto a las manifestaciones clínicas, dolor, sensibilidad de la bolsa escrotal, puede haber dolor también a nivel del abdomen o de la ingle, enrojecimiento o inflamación del escroto, dolor o ardor al orinar, o también el paciente va a orinar frecuentemente, secreción por el pene o sangre en orina o semen, puede haber fiebre y escalofríos. Con respecto a los hallazgos ecográficos, ten en cuenta que la colipidismo, como les mencioné, es la región más afectada y con frecuencia también se asocia un hidrocele reactivo. También hay engrosamiento de la pared escrotal a medida que la infección se va a propagar, lo cual va a ascender a nivel de cuerpo, cabeza y también puede comprometer al testículo. Entonces, como ven en estas imágenes, la pared escrotal está engrosada, hay signos de edema, hay un incremento de la vascularización a nivel del epidídimo, que también está engrosado y heterogéneo. Hay hidrocele reactivo, inclusive con algunas trabeculaciones y ecos densos. Acá está tomando el testículo también. En estas imágenes de acá está la pared escrotal gruesa, hipervascularizada. Los testículos también están comprometidos. Miren acá, este es testículo normal, cómo es la irrigación, y este testículo con orquitis, ¿no? Completamente vascularizado. Y en estas imágenes, como le mencioné, un epidídimo completamente engrosado, heterogéneo, vascularizado. La pared escrotal también está con edema. En el Doppler color capta la señal a este nivel. Y este es un Doppler mucho más sensible de una casa comercial pues, japonesa, que también es un Doppler mucho más sensible que el Power Doppler y detecta flujos de pequeño calibre y flujos más lentos, que capta la señal a nivel del epidídimo y a nivel del testículo. En ambas imágenes se ve el hidrocele reactivo. Les estoy poniendo todo lo que dice la literatura, pero generalmente, por ejemplo, nosotros no valoramos el pico sistólico máximo, índice de resistencia, ¿no? Es más que todo es, digamos, visual. Vemos la captación, el mapa de color, si hay flujo o no hay flujo, cómo es el flujo, la distribución, comparamos con el contralateral, es mucho más práctico para nosotros, pero acá nos hablan que podría ser por ejemplo, un pico sistólico máximo en cualquiera de los vasos que están dentro del testículo, superior a 15 centímetros por segundo, es muy sugestivo de epididimitis, especialmente cuando el lado afectado es significativamente más alto que el no afectado. Hay una relación que es mayor de 1.7. Bueno, el análisis de la forma de la onda del epidídimo puede revelar un patrón de baja resistencia. Uno también ve estas imágenes que ven acá ustedes. Este es un patrón de, digamos, mediana resistencia. Este es otro de mediana resistencia y este es de alta resistencia, ¿no? Porque el pico sistólico es mucho más alto que el nivel de que tiene la diástole. Entonces, también hay que tener en cuenta acá cuáles son las complicaciones que podrían pasar en una orquipedidimitis. Si el compromiso vascular es debido al aumento de la presión intertesticular, resulta en isquemia testicular e incluso puede llegar a infarto. Puede haber también un absceso epididimario y absceso testicular, ¿no? Miren acá, este testículo, ya pasando los días, no es inmediato, comienza a haber zonas parcheadas hipogénicas, el flujo no es normal, como si fuera un testículo con vasculación normal, es más que todo periférico. Estas zonas parcheadas son las zonas de isquemia e infarto. Esta acá es a nivel del epidídimo, hay un foco casi anecogénico o hipocogénico avascular con hiperemia, ¿no? Con vascularización del epidídimo adyacente. Nos indicaría en un cuadro clínico de epididimitis, nos indicaría que este es un foco de absceso. Y al igual acá, dentro de este testículo, completamente heterogéneo, vascularizado, la zona hipoecogénica, con detritus, con aparentes tabicaciones, avasculares en esta zona sería un absceso testicular.
Recordar que la mayoría de los pacientes se tratan con analgesia y antibióticos, ¿no? Ya el problema es cuando comienzan a complicarse. Y acá nuevamente nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Podemos confundirnos con una torsión testicular, por ejemplo? En cuanto a la escala de grises, recordar que son idénticos a la torsión los hallazgos. Hay aumento de tamaño, disminución de la ecogenicidad, o sea, son hipocogénicos los testículos. Puede haber heterogenicidad del testículo también, conforme avanza, sigue su evolución clínico. Puede haber hidrocele reactivo, engrosamiento de la piel y de las envolturas testiculares. Pero acá, con muchas pinzas, digo yo, tiene un rol preponderante lo que es el doble color, porque va a haber una señal notablemente aumentada por hiperemia propia del proceso inflamatorio, excepto en cuadros de isquemia testicular secundaria o un edema del cordón reumático, o también, como mencioné anteriormente, en los abscesos. Recuerden que los abscesos, el foco de absceso por sí mismo no tiene flujo, pero el tejido adyacente a este sí va a tener un flujo tipo hiperemia reactivo, ¿no? Entonces, miren ahí, hay un testículo que está un poco comprometido, hidrocele reactivo, el epidídimo, miren la cola completamente gruesa, heterogénea, y el Doppler color muestra incremento de la vascularización, pero hay una zona casi redondeada que, acá, justo ya por el video, esta zona que va a aparecer acá, que la vemos arriba, ahí está más oscura, más hipoecogénica, que la ven acá, que no capta señal de color. Ese sería un absceso a nivel de la cola del epidídimo. Entonces hay que revisar completamente el epidídimo, el testículo, buscar alguna lesión. A veces uno puede confundirse de repente con alguna lesión tipo neoplasia, ¿no? Entonces recordar, utilizar el modo B, tener en cuenta el cuadro clínico del pacientito, ¿no? Miren acá, con eritema, enrojecido, la bolsa escrotal izquierda en comparación a la derecha, y miren estos hallazgos, ¿no? Recuerden cómo es en la torsión. Entonces, cuadro clínico, primera parte, primera fase, puede haber incremento de tamaño, hipoecogénico, luego muy vascularizado, tanto epidídimo o testículo, hidrocele reactivo y también la pared frontal va a tonarse con edema, ¿no? También. Trauma testicular es lesiones que puede pasar en uno o ambos testículos. Estos pueden incluir de la forma contundente, penetrante o iatrogénico por cirugía. Es la tercera causa más común de dolor escrotal agudo. Puede resultar en varios grados de daño a los testículos, como ven en las imágenes, lo que son susceptibles. Bueno, lamentablemente a veces hemos llegado a ver ese tipo de pacientes. Debido a que estos testículos ubicados dentro del escroto, recuerden que cuelgan fuera del cuerpo, no tienen ninguna protección, ni muscular, ni ósea, así es que eso facilita que estos sean golpeados, pateados o aplastados, lo que ocurre con mayor frecuencia durante sobre todo los deportes de contacto. Puede deberse también a maltrato infantil, ojo con eso, accidentes de tránsito y caída a horcajadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, obviamente va a haber dolor, que suele ser repentino e intenso, puede haber irradiación típica, siguiendo el trayecto del cordón por el canal inguinal, puede llegar hasta el riñón. Náuseas o vómitos, puede haber hipotensión con síncope y shock, así como retención urinaria, y aumento progresivo de volumen escrotal. Con respecto a edema escrotal, puede haber hidrocele reactivo, hematocele, orquiepididimitis traumática también puede suceder, y puede o no estar asociado a rotura testicular. Así es que a los que les encanta los deportes de contacto, recuerden los varones ponerse sus protectores para evitar cualquier daño, ¿no? Ecográficamente vamos a verlo como ruptura testicular, en la cual podemos encontrar un hematocele, miren acá la fibrina, ¿no? Este acá es un hematocele grande, con bastante trabeculaciones. Si uno le coloca el Doppler color va a ser avascular, ¿ok? Puede también evaluar la ruptura de la túnica albuginea. Es muy importante para el cirujano decirle si está comprometido o no la túnica albuginea. Entonces, se ve como una línea suave, ecogénica, que bordea
que bordea el testículo, ¿no? Y los signos, obviamente, que ha sido comprometida en la introducción es la pérdida de continuidad, por ejemplo, en esta imagen de acá, miren el testículo, está retraído, está irregular, está como arrugado, y aparte vemos sangre alrededor, que sería el hematocele, eso nos estaría indicando que hay una ruptura de la túnica albuginea. No confundir también con esto, que pareciera, ¿no? Hay una ruptura, pero aparte que hay una extravasación de los túbulos seminíferos. También puede encontrarse frente a una ruptura. Nos puede simular también un hematocele complejo, pero cuando uno le coloca el doble color, no sé si imagen lamentablemente no pudimos captarla, cuando es una extravasación de los túbulos seminíferos, estos van a seguir con suministro de sangre arterial, por lo tanto, van a ser vascularizados al doble. En cambio, un hematocele, como lo están viendo en la parte superior, como hemos visto, no tiene flujo, es avascular. Con respecto al segundo punto, primero fue la ruptura, ahora es la isquemia o infarto testicular. El testículo suele ser heterogéneo. Puede haber zonas parcheadas, hipocogénicas avasculares. Las características geográficas van a ser casi similares a la torsión testicular, pero obviamente la patogenia es diferente, ¿no? El infarto postraumático se va a deber a un aumento de la presión testicular que provoca una obstrucción venosa y un infarto venoso. Es importante, obviamente, tener en cuenta el cuadro clínico. Y acá en este testículo que están viendo, miren una zona de infarto, algunos dicen típicamente como en la tajada de una pizza, ¿no? Un infarto avascular, acá tenemos zonas hipocogénicas redondeadas o parcheadas también. Miren acá un infarto mucho más extenso, avascular, el estudio de Doppler, acá también zonas de isquemia infarto, avascular, testículos heterogéneos. ¿Cuáles serían las complicaciones? Bueno, la ruptura, ¿sí? Se rompe, sangra, hematocele. Recuerden que el hematoma también no tendría vascularización, irregularidad del testículo, que nos sale una ruptura de la túnica, isquemia, infarto, que también lo hemos visto, heterogéneo, suele también serse el testículo hipotrófico, avascular, en las zonas parcheadas, hipocogénicas. Puede haber fracturas, la fractura no tiene que ver con es la parte interna del testículo, no tiene que ver con no es disrupción de la túnica albuginea por si acaso. Puede haber dislocación, no me he alcanzado a subir hoy día el video, hoy día temprano, de 20 años que estaba manejando su moto y tuvo un accidente automovilístico, o sea, un carro lo embistió y la moto se le disparada y la cosa que el tanque de la moto le cae encima de la bolsa escrotal de golpe, ¿no? Y se compromete el testículo izquierdo. Entonces, la bolsa escrotal izquierda, sobre todo, los dos lados, pero predominantemente el izquierdo, ese testículo resultó por la ingle, ya como ven acá, este testículo más hipocogénico está en la región inguinal. ¿Por qué? Porque en el paciente que yo le mencioné el día temprano, pues había un gran hematoma de la pared escrotal. Era enorme, junto con hematocele, que desplazaron completamente el testículo a la ingle. También puede darse torsión. ¿Recuerdan la patogenia de la torsión, las causas de la torsión? También por traumatismo. Puede haber hematomas también a nivel testicular, como ven acá. Recuerden que es avascular. Y también se han reportado casos de pseudoaneurisma, porque también se rompen vasos, se quedan conexiones también inclusive arteriovenosas, que podrían ocasionar este tipo de lesiones. A ver, acá tenemos unos casitos. Miren este de acá, paciente de 18 años, asaltado, le meten una patada en la bolsa escrotal, y miren el testículo como está completamente heterogéneo, ¿sí? Hay un edema, la pared escrotal, como ven ahí, completamente gruesa, pero miren el testículo, está roto, la túnica albuginea. Este es otro paciente que se cayó de golpe a horcajadas. Este paciente ya es adulto, de 45, 50 años me parece, que ya lo vimos en un control, ¿no? Miren ese pequeño hematoma intratesticular con una hiperemia reactiva. Claro, cualquiera podría decir, doctor, parece que fuera un absceso testicular. Claro, pero el paciente no tenía clínica y tenía el antecedente que venía por un control de un traumatismo. Mire el hematocele todavía que quedaba. Miren esa fibrina que hay en la parte de abajo, en el video de abajo, ¿no? Y el, el hematoma que todavía está a nivel de testículo, ¿no? Avascular.
Y este otro caso que también ya vimos hace un par de años, ambos testículos tenían microcalcificaciones. El izquierdo, toda la bolsa escrotal fue comprometida, pero más fue la derecha, pero en el izquierdo llevamos un poco de hematocele también, en el video superior. Están viendo cómo hay ecos densos dentro, mejor dicho, adyacente, ahí están viéndolo, adyacente al testículo, lo cual nos habla de, no puede ser líquido puro, de que tiene que ser con antecedente de trauma, es un hematocele. Y en la parte inferior están viendo, miren el testículo, casi no ven un testículo, ven todo, inclusive ven la túnica albuginea que está rota, y esto se llama un estallido testicular. Las microcalcificaciones le encuentran por todos lados. Ya no solamente está dentro del testículo, está por todos lados. Y también están viendo el gran edema de la pared frontal. Muy importante eso. Igual, recuerden que para el tratamiento y pronóstico se requiere ir contra el tiempo. El tratamiento es quirúrgico para la ruptura testicular y los hematoceles grandes. El traumatismo escrotal penetrante también requiere cirugía. Si la cirugía es antes de las 72 horas, se puede llegar a una reparación del 90%. Si la intervención es después de las 72 horas, esta llega a ser a menor del 50%. Algunas fracturas, no rupturas, pequeños hematoceles y pequeños hematomas testiculares pueden tratarse de forma conservadora, siempre y cuando, o sí, solo si, la ecografía Doppler demuestre indemnidad de la túnica albuginea y que hay un flujo testicular adecuado, ¿no? Entonces recuerden las diferentes formas de ver eh, un trauma testicular, básicamente es el antecedente, puede haber una ruptura, puede haber una fractura, se acompaña de hematocele, el edema de la pared escrotal también es evidente, y las zonas de isquemia e infartos suelen ser parcheadas psicogénicas avasculares. Tienen que tener en cuenta eso. Es muy importante, recuerden, definirle al cirujano si está íntegra o no la túnica albujín. Con la hernia inguinal indirecta, sabemos que es un tipo de hernia inguinal, la otra directa, son las más frecuentes en cuanto a las hernias abdominales, 5 veces más común que una hernia inguinal directa y 7 veces más frecuente en varones debido a la persistencia del proceso vaginal durante el descenso testicular. En los niños, la gran mayoría de las hernias inguinales son indirectas. Recuerden que para hacer el diagnóstico hay que tener en cuenta la anatomía. Las hernias inguinales surgen, las indirectas obviamente, surgen laterales y superiores al curso de los vasos epigástricos inferiores, laterales al triángulo de Hasselbalch, y luego van a sobresalir a través del anillo inguinal profundo o interno hacia el canal inguinal. Una hernia indirecta ingresa a este canal por el anillo profundo, ¿ya? Lateral a los vasos epigástricos, es muy importante esta referencia, pasa inferomedialmente para luego emerger a través del anillo superficial, y si obviamente esta hernia es muy grande, va a llegar inclusive a extenderse al escroto. En los hombres, recuerden que esta va a entrar en el canal anterior del cordón reumático y pueden extenderse a través del anillo inguinal externo hasta el escroto, y en las mujeres tienden a seguir al ligamento redondo hacia los labios mayores. Es muy importante. El contenido de esta hernia puede incluir grasa mesentérica, que es la más común, líquido peritoneal, asa de intestino delgado, segmentos móviles del colon, como sigmoides, ciego o apéndice. Muchos son de larga data y asintomáticos, aunque el tamaño también puede volverse oneroso, ¿no? No llega a la consulta a los pacientes con una gran masa en la región inguinal, que inclusive se va hasta la región escrotal. Hemos tenido un solo caso en los cuales había una duda en cuanto a que sea un lipoma del cordón espermático, y poder correlacionar y decir que no es un lipoma, sino que es una hernia inguinal. Para esto lo que tiene que hacer es hacer que el paciente haga una maniobra de Valsalva y ver si se moviliza o no. Si este se moviliza, pues es una hernia inguinal, ¿no? Si no se moviliza, considera que sea un lipoma de cordón espermático. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues el paciente tiene diversos síntomas, desde que es asintomático y solamente señala, tengo una protuberancia cuando pujo, cuando hago ejercicio, tengo un bulto en la región de la ingle, o a veces también dice que es tanto cuando pujo que se me va hacia la región escrotal, y por lo tanto se va a agrandar esta zona. Puede haber considerable aumento de volumen con levantar peso, inclusive con la defecación u orinar. Las hernias más grandes pueden presentarse también con sensación de arrastre y dolor, ¿no?
El problema acá de las hernias, sobre todo de la inguinal indirecta, es que se estrangula, porque ya el paciente puede asociar síntomas como fiebre, vómitos, náuseas, puede también asociarse taquicardia, dolor, que se va a intensificar rápidamente, pérdida del apetito y protuberancia herniaria oscurecida. Eso ya nos indica que hay un problema de isquemia, ¿no? Entonces, ecográficamente, lo más frecuente, como menciona la literatura, es que vamos a ver desde la región inguinal, vamos a ver un gran saco herniario completamente lleno de grasa mesentérica, que se va a ver como una imagen hiperecogénica, un poco heterogénea, pero predominantemente hiperecogénica. No vemos asas intestinales. Le decimos al paciente que puje y esta hernia va a protruir y va a llegar hasta, miren acá está el testículo, hacia la región escrotal ipsilateral. Acá tenemos otra imagen en la cual señalamos esta hernia y acá hay dos videos en los cuales el primero está en sagital y el segundo está en axial para que vean qué tan extensa es esta hernia con contenido mesentérico, grasa mesentérica. Entonces, en la hernia es muy importante decir al cirujano, tratar de medir cuál es el orificio, el defecto herniario, cuánto mide o la extensión del saco herniario y obviamente su contenido. Y también poder decirles si es que ustedes ven que se reduce a la ecopresión o no. Tengan mucho cuidado con eso porque cuando está muy complicada no suele ser tan fácil tratar de reducir. Mejor que lo haga el cirujano en todo caso. ¿Ya? Entonces, lo más frecuente es grasa mesentérica. Otro tipo de hallazgo que solamente sea líquido peritoneal, un saco, como ven acá, con solo líquido peritoneal, acá es el testículo, miren acá. La imagen anterior, las imágenes de la diapositiva anterior y esta, tiene un barrido extendido, se llama vista extendida. Es un software muy bueno que nos ayuda para darle al clínico una mayor concepción de lo que estamos viendo, ¿no? Porque si solamente colocamos el traductor en un punto, la hernia al ser tan grande no vamos a verla en su totalidad. Así es que mejor es hacer un barrido de 20, 30 centímetros con el traductor mediante este software y vamos a tener esas imágenes muy simpáticas, ¿no? Y acá tenemos, miren acá, el testículo en este video, con código CL, y acá comienza el saco herniario lleno de líquido peritoneal, ¿no? Estamos yéndonos hacia el canal inguinal, miren ahí, ¿sí? Primero es grasa mesentérica, lo más frecuente. Este es que podemos encontrar que es un saco lleno de líquido peritoneal nada más. Y lo otro, pues, es que sea, y lo otro es que sea contenido intestinal. Pueden ser, como repito, bases delgadas o segundos móviles del colon, ¿no? Entonces, en ambos videos están viendo que están corriendo estos videos y demuestran el testículo, un poco de hidrocele, y más hacia la parte cefálica comienza a ver las asas intestinales protruidas hacia la región escrotal ipsilateral, ¿no? Y en la imagen inferior es una vista extendida, digamos, criollamente, porque se ha hecho por partes. No hubo software de vista extendida en este caso, pero se fue, digamos, como que imagen por imagen, se fue armando esta única imagen para demostrar la extensión de esta hernia y su contenido intestinal. Las complicaciones, recuerden que es el encarcelamiento, la complicación más común asociada a las hernias inguinales. La incidencia puede llegar hasta un 30% para los bebés menores de 2 meses. Entonces, tejido graso, protruido, un intestino encarcerado, en la cual ya el defecto se vuelve muy pequeño para todo lo que salió, y acá ya cuando comienza a pasar el tiempo, este defecto comienza a estrangular a la asa que está protruida y comienza a ver estos efectos de isquemia, necrosis, ¿no? Luego también el estrangulamiento con isquemia intestinal y perforación, e inclusive puede haber obstrucción intestinal. Miren acá, este testículo que están viendo en la imagen inferior, vista extendidas, pero por partes, como digo yo. Acá está el testículo, y un poco de hidrocele, y esta es toda la asa intestinal completamente distendida, dilatada, con contenido dentro del asa intestinal inclusive, y el saco herniario acá, con líquido peritoneal también. Una hernia monstruosa, muy grande. El paciente tenía una gran masa en la región inguinoescrotal. Entonces, ese es el riesgo de las hernias, ¿no? Miren acá,
otra vis extendida, la famosa hernia inguinal indirecta, que puede llegar a ser una inguinoescrotal de acuerdo al tamaño y extensión de este tipo de hernia. Ya terminando, el edema escrotal agudo idiopático es una afección autolimitada, se caracteriza por edema marcado de la piel y la fascia de Dartos, pero no hay compromiso de las capas más profundas, ni los testículos ni los epidídimos se comprometen. Es una condición importante a reconocer para evitar una exploración quirúrgica innecesaria, ¿ya? Porque muchos ven esa imagen, por ejemplo, como está ahí en la foto, y dicen, uy, es una orquipedinitis, o por ahí es una torsión, o un traumatismo, ¿no? Si bien es cierto, puede ocurrir tanto en niños como en adultos, ocurre principalmente en niños menores de 10 años. La etiología exacta no está muy clara, pero se han planteado hipótesis como que representan una reacción de hipersensibilidad relacionada con una variante del edema angineurótico, ¿no? Se ha asociado a eosinofilia con una incidencia de 66.7% en una serie de casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la hinchazón, el eritema de la pared escrotal de inicio súbito son característicos, pero generalmente no hay dolor, ¿ya? Esta entidad suele ser unilateral o bilateral, pero en un 90% de los casos suele ser unilateral. La extensión del eritema al perineo o la región inguinal también se observa en la mitad de los casos. Entonces, recuerden, hacer ecografía no solamente es la imagen, es sentarse con el ecógrafo, es preguntar al paciente o si es un niño al familiar. Es muy importante el cuadro evolutivo. Por eso lo bueno de la ecografía es que tenemos al familiar o al paciente al lado para poder preguntar y hacer el buen correlato ecográfico clínico, ¿no? O clínico ecográfico. ¿Cómo vamos a ver ecográficamente? Bueno, va a haber un engrosamiento, edema de la pared escrotal, va a haber una hipervascularidad del escroto y la apariencia normal, testículos y epididimos, que se consideran específicos de esta patología. Heiger y colaboradores describieron el signo de la fuente, ¿no? Que es un hallazgo novedoso en la cual, mediante el estudio Doppler color, en un corte axial a nivel de la pared escrotal, buscando también que estén los testículos, nos da el diagnóstico en el sentido que esa vascularización es típicamente como una fuente, ¿no? Como el agua de una fuente cuando sale. Esto se debe a la rama de las arterias pudenda interna y pudenda externa profunda a través de las arterias sacras anterior y posterior. Otros hallazgos asociados a esta entidad pueden incluir el hidrocele reactivo, leve, no es mucho, y algunos ganglios linfáticos inguinales hipervasculares. Pues miren acá, la pared escrotal completamente dematizada y al Doppler color comienza a tener un aspecto de agua de la fuente, ¿no? Como si estuviera saliendo de la fuente. Acá hay otra imagen mucho más concreta. Miren, esta diapositiva netamente para hablarles del signo de la fuente. Miren, esta es la fuente, el agua, así se ve acá. ¿Sí? Es un patrón de vascularización durante la ecografía Doppler color, como les dije, visto en axial, buscando en axial a los dos testículos y a la pared escrotal. Esta hipervascularidad es bilateral y simétrica, ¿no? En la parte del saco escrotal, dando el aspecto similar al agua de una fuente, ¿no? Puede haber un engrosamiento hipococo de la pared escrotal también en estos pacientes. Este signo va debido a un aumento del flujo sanguíneo, es decir, la hiperemia en los tejidos blandos del escroto, peritesticular, que se van a ver edematosos y engrosados, ¿no? Aunque se considera que es necesario más investigaciones sobre este signo ecográfico, obviamente va a ayudar a diferenciar de otras causas comunes del escroto agudo, como la orquipedidimitis, la torsión testicular y la torsión de la pelvis testicular. Entonces miran estas imágenes, son característicos. Hay un marcado edema de la pared escrotal, ¿sí? Miren el video que está corriendo. Súper grueso, predominantemente hipocogénico. Miren cómo está todo loculado, todo es líquido prácticamente. Este video no tiene Doppler. Miren los testículos. Hay un poquito de hidrocele, pero los testículos se ven normales. No están grandes, no están heterogéneos, ¿no? Están normales, solamente las paredes escrotal. Y en las otras diapositivas lo que están viendo es ese engrosamiento marcado de la pared escrotal, imágenes tipo rayadas, ¿no? Y miren el flujo característico que tienen hacia arriba, ¿no? Como el agua de la fuente, al estudio Doppler color, ¿no? Y en esta última imagen de abajo, ahí están los testículos con un poco de hidrocele y un marcado engrosamiento de toda la pared escrotal. El tratamiento y pronóstico, bueno, esta condición es autolimitada,
se tiende a resolver entre unos 3 a 5 días. El tratamiento generalmente son AINES y algunos antibióticos. El diagnóstico correcto, obviamente, puede evitar alguna intervención quirúrgica que no sea necesaria. Recordar los signos característicos, solamente pared escrotal, un poco de hidrocele reactivo, los testículos y epididimo no están comprometidos, para poder hacer la disquisición con otros diagnósticos diferenciales. Se demostró en muchos estudios que la ecografía Doppler va a reducir la tasa de exploración quirúrgica en más de la mitad de los pacientes. Pues es muy importante utilizar este tipo de el Doppler para hacer esta disquisición. ¿Sí? Testículos y epididimo normales, pared escrotal completamente edematizada, hipervascularizada, con un poco de hidrocele reactivo. Terminando ya otras patologías, la púrpura de Gennes-Solin, en la cual es característico las lesiones cutáneas. A veces pueden preceder a las lesiones cutáneas estos hallazgos a nivel de la bolsa escrotal, en las cuales es el incremento del grosor de la pared escrotal con edema, también puede comprometer un poco el epidídimo y el hidrocele reactivo, pero el testículo no está comprometido. Acá el punto clave es tener en cuenta la sintomatología del paciente. También algunos tumores testiculares, como les mencioné, por el gran tamaño pueden hacer que por pesadez estos testículos comiencen a rotar y puedan causar síntomas parecidos a una torsión testicular. También con el hidrocele complicado de gran volumen o extenso, por el tamaño también pueden hacer rotar, pueden apretar, aumentar la presión hidrostática y comprimir el testículo contra la pared escrotal y causar síntomas semejantes a isquemia e infarto. También está el edema agudo hemorrágico de la infancia, que el hallazgo en general es similar a lo de la púrpura, pero obviamente no tienen los síntomas cutáneos que tiene la púrpura. Es decir, engrosamiento de la pared escrotal, sin compromiso de un poco leve hidrocele reactivo, pero sin compromiso de epididimo ni testículo. Y en algunos casos también cuando son muy extensos, ¿no? El varicocele, ustedes ya saben, varicocele, incremento del calibre del plexo pampiniforme, puede ser unilateral, que bueno, en esta imagen que les he puesto es muy contundente la imagen, modo B, pero también hay que hacer el modo doble color para poder académicamente demostrar muy bien esa patología. Bueno, muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado. Hemos hecho una revisión muy extensa, como les dije, no solamente hemos tocado la parte ecográfica, sino también yo siempre defiendo y siempre pregono, digamos, a todos mis alumnos de que tienen que tener la clínica de lado. Es muy importante de lado. Conocer inclusive algo de epidemiología para poder conocer si es frecuente o no en este paciente que estoy atendiendo, para tener mi diagnóstico diferenciales. Recuerden que la gran diferencia entre médico y médico va a ser que, en este caso, hablando como radiólogo, mientras más diagnósticos diferenciales tenga en mi cabeza, va a ser mucho mejor para dar un diagnóstico más acertado a nuestro paciente. Estoy atento a sus preguntas. Gracias.